Nameless. Nameless o Nameless es un personaje que apareció por primera vez en The King of Fighters 2002, un Limited Match. Este personaje fue creado para reemplazar a K-49 o K-9999 dentro del repertorio del juego. Todo ello debido a que SNK Playmore no deseaba seguir utilizando el personaje y con ello compensar a los fans. Nameless es el clon número 9999 de K y el único sobreviviente del proyecto C-Prime. Durante el tiempo que puede recordar, solo conoció el dolor y sufrimiento que pasó debido a los experimentos de Nest. Él y sus hermanos, otros menores que estaban destinados a servir como clones de K, fueron puestos a prueba para determinar cómo el ADN normal podía soportar la sangre Kusanagi. Todo ello ante el éxito sin precedentes que había logrado el Proyecto K. La mayoría de sus hermanos perecieron debido a explosiones o quemaduras graves debido a la mutación genética. Nameless estuvo cerca de la muerte al menos unas 180 ocasiones. Eventualmente, los científicos se dieron cuenta que para controlar las llamas Kusanagi se requiere una gran fuerza de voluntad, por lo que a Nameless se le obligó a pasar por pruebas de resistencia muy dolorosas. Este vivió una existencia muy miserable hasta que conoció a una hermosa pero también triste chica de nombre Isolde. Cada vez que estaba gravemente herido podía verla cerca de la enfermería, a pesar de que siempre se encontraba muy lastimado como para poder hablar con ella. Se terminó enamorando de la chica. La sola idea de poder estar con ella lo mantuvo con vida, mientras sufría de terribles y despiadados experimentos. Lamentablemente Isolde fallece debido a una serie de complicadas pruebas, pues ella formaba parte del proyecto Anti-K, donde se le entrenaba para poder controlar el poder del hielo y servir de apoyo contra los clones que buscaran rebelarse contra Nest. Una vez que los científicos consideraron que la fuerza de voluntad era necesaria para controlar el poder Kusanagi, a Nameless se le colocó un guante en su brazo derecho que contenía el ADN de Isolde. Este guante estaba destinado a mejorar su fuerza de voluntad, lo que en teoría lo volvería tan hábil como Kyo. Nameless no sabía si debía creer que aquel guante le serviría para poder controlar su poder, pero con el paso del tiempo se da cuenta de que en realidad le permite controlar su fuerza y comienza a mejorar sus habilidades. Posteriormente, él pide ayuda a los científicos para traer de vuelta a la vida a Isolde, a los que ellos responden que es algo que puede tardar mucho tiempo, pero mientras siga trabajando a favor de la organización, puede darse cierta posibilidad. Desde entonces, Nameless mantiene la esperanza de que algún día Isolde pueda regresar a la vida. Su estilo de lucha es casi idéntico al de Kano de 1999, con la excepción de que se hicieron algunos cambios estéticos. Se basa más en el instinto puro de combatir y menos en su guante. El estilo de juego, que es mucho más equilibrado que su predecesor, permite que Nameless pueda ser visto como un personaje de medio a alto nivel. En cuanto a su personalidad, Nameless es un joven que vive en la tragedia y solo desea estar con su amada. Él se vio obligado a reprimir sus emociones para seguir las órdenes de sus creadores. Así, algún día tener la esperanza de poder traer de vuelta a la vida a Isolde. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a quién es Nameless. Empecemos con su ficha de personaje. Nameless, edad en KOF, desconocido. Fecha de nacimiento, desconocido. Peso, 58 kilogramos. Altura, 1,68 m. Tipo de sangre, B, RH negativa. Nacionalidad, solo se sabe que nació en la base de los Nest. Actores de voz. Koi, Uchi. Muda da. Uchi nuki. Kirisaku. Mikitta. Mikitta. Shoshi. KOF 2002 Unlimited Match. Disponibilidad inicial. Equipo sin equipo. 5 curiosidades de Nameless. 1. Daisuke Ono es la voz de Nameless en KOF 2002 Unlimited Match, pero también la voz del locutor del juego. 2. Si peleaba Kula Diamond vs Nameless, este la confundirá con Isolde, pero luego reaccionará y comprenderá que no es ella. 3. La parte blanca de su cabello indica su clonación a partir de K, pero también cuenta con el ADN de Kyo.
algo así como un híbrido entre ambos luchadores. 4. Nameless aparece como personaje jugable en KOF 98 OL en sus versiones asiáticas. 5. En su HSDM veremos la forma de Isolde en el poder y también en la Winner Pose junto a ella. Algunos datos curiosos de Nameless: odia los experimentos, su hobby es ninguno, su comida favorita es las uvas rojas, el deporte que domina es cualquiera, los domina a todos. Sus gustos son su guante personalizado e Isolde.